a comenzar ya con el estudio. Hay algunas cosas que no se pudieron ver, ¿cierto? Y por eso simplemente quiero mencionar una última cosa antes de que comencemos. Yo le pedí ahí al hermano que pueda, todavía, si tienes el slide que te pedí, pero no todavía, sino que quiero simplemente que nos ubiquemos un poco en cuanto a qué es lo que fue sucediendo a través de la historia con el cristianismo y cómo el cristianismo fue de alguna manera influenciándose y a la vez también pervirtiéndose, ¿no? Entonces, yo quisiera que, por ejemplo, pensáramos un poquito en algunas cosas que tienen que ver con la historia del hombre y cómo el hombre ha evolucionado, que en realidad es una involución en su pensamiento. Por ejemplo, en la Edad Media, más o menos del siglo V, ¿verdad?, al siglo XV, dominó la teología que se llamaba la teología escolástica. La teología escolástica. Cuando hablamos de la teología escolástica, estamos hablando de personajes como Tomás de Aquino. ¿Qué significa la teología escolástica? Que intentaba de alguna manera poder compatibilizar razón y fe. Ahora, el gran teólogo Tomás de Aquino, que es un teólogo católico, pero fue un gran teólogo. Hay libros que son bien interesantes leer acerca de él, obviamente que hay cosas que hay que mirarlas con mucho cuidado, pero el propósito que tenía Tomás de Aquino es hacer entender a la gente que la fe y la razón no eran adversas. ¿Ok? Eso finalmente fue terminando en algunas cosas que obviamente por la corrupción del hombre fueron tergiversándose y finalmente llegamos a un periodo donde ya el hombre estaba abandonando la fe, estaba abandonando el centro de Dios como todas las cosas, y surge el Renacimiento en el siglo XV, siglo XVI. ¿Han oído hablar del Renacimiento? ¿Sí o no? Bueno, el Renacimiento lo que implica de alguna manera es que el hombre renace. ¿De qué renace? Ya no está bajo la hegemonía o el poder, digamos así, del pensamiento cristiano, sino que el hombre vuelve de alguna manera a redescubrir los antiguos clásicos griegos y romanos. Entonces hay un enfoque humanista en el renacentista, la dignidad y la capacidad del hombre. En otras palabras, como se volvió de alguna manera a los clásicos griegos, Protágoras nuevamente viene a escena. ¿Te acuerdas lo que decía Protágoras? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué artista famoso recordamos del Renacimiento? A ver, ¿quién? ¿Levantaste la mano tú? Ah, te rascaste la... A ver, ¿qué artista famoso recordamos del Renacimiento? ¿Alguien me puede decir alguno? A ver. Miguel Ángel, correcto. Ahora yo quiero que ustedes vean acá, no sé si ustedes van a ver acá, yo les pedí ahí a los muchachos del multimedia que puedan poner aquí. Yo tuve la bendición por ministerio, para que nadie piense que tengo mucha plata, ¿no? Sino que por ministerio me invitaron a Italia, y una de las cosas que quise ver, entrar a la Capilla Sixtina y ver este cuadro, este fresco que está en el techo, y es maravilloso, ¿verdad? Miguel Ángel era increíble, ¿no?, como artista. Ahora, lo que muchos no saben es que de alguna manera Miguel Ángel lo que hace es introducir en el seno del catolicismo una filosofía. ¿Qué logran ver ustedes aquí? Es la idea de Dios creando al hombre, ¿no? Dios creando al hombre está de alguna manera mostrando en este cuadro el Génesis, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Qué creía el hombre del Renacimiento? Que Dios no era el que tenía que dictar las directrices, valga la redundancia, sino que el hombre podía volver a pensar por sí solo, porque el centro de todo es el hombre, la medida de todo, ¿qué es? ¿Qué es? En el Renacimiento,
Correcto, el hombre tiene la capacidad en su razonamiento de entender todas las cosas. ¿Ustedes logran ver realmente lo que hay aquí? ¿Es Dios creando al hombre o el hombre imaginándose a Dios? Mira el siguiente cuadro. ¿Ves ese manto que tiene Dios ahí? ¿Ves ese manto? Sigue el siguiente. ¿Ves ese manto? ¿Qué es lo que ves allí? Es un cerebro humano. Miguel Ángel se caracterizaba por hacer disecciones y la forma que él daba en su sepultura, pero Miguel Ángel más que la pintura le gustaba la escultura. Y era maravilloso, ¿cierto? Como él esculpía, era detallista. Él iba precisamente a examinar, a diseccionar a los muertos, ¿cierto? Para poder conocer bien las formas humanas. Ahora, ¿qué ves allí? ¿Ves un cerebro? En otras palabras, es el hombre imaginándose a quién? A Dios. Ese es el pensamiento del Renacimiento, ¿no? Posteriormente, lo que vemos nosotros después del Renacimiento, en el año 1517, es la Reforma Protestante, en contra del catolicismo. Martín Lutero, Juan Calvino, ¿cierto? En contra de las reformas, haciendo reformas a la doctrina de la Iglesia Católica que de alguna manera entendía, ¿cierto?, que la salvación era por medio de las obras y que el hombre tenía parte en la salvación. Pero los reformadores lo que quisieron hacer es volver a las bases de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El hombre es justificado por medio de la fe, no por sus obras. El hombre no se puede salvar a sí mismo ni pagar indulgencias, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurrió después, más adelante? Estoy tratando aquí de ordenar mis notas para llegar a donde vamos a ir ahora. Lo que ocurrió más adelante es que vino el auge de la ciencia. Y entonces el hombre llegó a pensar de que ahora tenía la capacidad, porque se había librado de la iglesia, se había librado del pensamiento eclesiástico, el hombre pensaba por sí mismo, y cierto, a pesar de la reforma, el hombre humanista que ya había sido, se le había insertado ese veneno, ¿verdad?, llegó a pensar y a entender de que él tenía el poder y la capacidad para, a través de la ciencia, tener todas las respuestas. Entonces, ¿qué creen que ocurrió en ese momento? El Evangelio, ¿cierto?, comenzó para el hombre a ser irrelevante. Los hombres ya no consideraban el cristianismo como algo relevante. ¿Y qué pensaron algunos cristianos? Que era importante, de alguna manera, intentar hacer relevante nuevamente el cristianismo. Pero ¿cuál era la traba? Que el cientificismo o la ciencia no creía en los milagros, ¿verdad? Porque los milagros, según ellos, no los puedes comprobar ¿de qué manera? Científicamente. Los milagros no puedes comprobarlos científicamente. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer algunos cristianos? Tuvieron que hacer una nueva reforma y de alguna manera surge lo que es llamada la teología liberal. ¿Qué es la teología liberal? La teología liberal, más o menos lo que plantea, es que podemos nosotros entender a Dios de una manera meramente moral. Dios sirve para que hablemos de moral, para que el hombre pueda comprender verdades que tienen que ver con la buena conducta, pero no necesitamos los milagros. Cristo realmente no era el Hijo de Dios, sino que fue un maestro moral, porque de alguna manera lo que querían era hacer ¿qué? Potable el cristianismo para el mundo que ahora se levantaba como una sociedad científica. Y entonces, claro, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos el milagro de los, ¿cuántos panes y peces? Y 2 peces, ¿verdad?
Entonces, ¿qué dice el milagro? Que allí habían reunido ¿cuántas personas? Y que el Señor hizo un gran milagro y que al final sobraron ¿cuántas? Correcto. Entonces, ¿cómo explicaba el cristianismo liberal esas cosas? Bueno, el milagro no ocurrió. Lo que ocurrió fue una motivación hacia los hombres, les evitó ser egoístas cuando vieron a ese niño, después de la pregunta del Señor, alimenten ustedes a estos 5.000, y vieron que los discípulos no tenían para alimentar. El niño inocentemente que dijo, aquí tengo 5 panes y 2, y entonces todo el mundo que eran egoístas dijeron, wow, qué lección moral que nos ha dado el niño, y todos comenzaron a sacar los pescados que tenían escondidos y comenzaron a alimentarse, a compartir. No, yo te comparto un pedazo de pescado, y al final mira lo que logra la moral, ¿cierto?, que el Evangelio puede inyectar en la sociedad. Logra que los hombres podamos convivir en paz. Eso suena muy lindo, ¿verdad? Pero eso es paganismo, no es cristianismo. No podemos quitar a la Biblia los milagros, no podemos hacer de Cristo un maestro moral, ¿cierto? Como dice C.S. Lewis, si tú pretendes hacer a Cristo o simplemente un maestro moral, no podría ser moral porque él dijo que era el Hijo de Dios, entonces es un mentiroso. Y si es mentiroso, entonces no hay moralidad en él. O es un loco o un mentiroso, o es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces eso es conocido como el trilema de C.S. Lewis. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy, mi amado hermano? En el día de hoy, lo que nosotros estamos viviendo en la Iglesia de Cristo es un cristianismo ignorante. Ignora las verdades del Evangelio y ha caído en cierto punto precisamente en una teología liberal, porque nuevamente trae a la Biblia sus propios pensamientos y tiene temor de hablar acerca del Evangelio, porque en un mundo que rechaza el Evangelio es mejor pasar solapado, no alumbrarse y que todo el mundo crea que yo soy como ellos. Los chicos en la universidad, la mayoría de los jóvenes está desertando de la fe. Bueno, el que deserta la fe realmente nunca tuvo fe. ¿Pero por qué? Porque ellos se sienten menoscabados, porque en la universidad se burlan de que ellos sean cristianos, porque entienden que cristianismo y razón, a diferencia de los escolásticos, no tiene compatibilidad, porque el cristianismo es un mero relato que no tiene fundamento sólido, nada más lejos de la verdad. Pero hoy no estamos hablando de apología, ¿no? Pero podemos hablar, por ejemplo, de que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores. Habían dentro de esos 40 autores personas que eran muy preparadas y otros eran simples pescadores, otros boyeros, eran personas del vulgo. Yo te reto a poner a 5 personas en un cuarto hablando de un tema controversial como la homosexualidad y ninguno se va a poner de acuerdo. Sin embargo, en la Biblia tú ves que el paraíso perdido en Génesis, el paraíso recuperado de Apocalipsis, hay una congruencia que básicamente es imposible si no hay una mente superior quien dictó la Biblia, ¿cierto? O más bien dicho, me expresé mal, la inspiró, que implica que guió a esos hombres respetando su condición, su intelecto, pero Dios sopló en esos hombres para que lo que se escribiera allí, cada palabra, ni una jota ni un tilde, fuera allí, hasta la jota y el tilde, perdón, fuera allí la palabra de Dios, inerrante, inmutable, y que la verdad que fue para los discípulos es la misma verdad que hoy día puede transformar nuestras vidas y guiar nuestras vidas como hijos de Dios. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. No tenemos que adaptar la palabra de Dios a la cultura. No podemos nosotros someternos a la cultura. Es la cultura la que tiene que someterse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. Y en un mundo relativista como el que vivimos, obviamente lo absoluto no tiene cabida. Pero tú no tienes que tener temor de hablar de la Biblia, porque la Biblia
tiene la verdad absoluta, revelada de Dios. J.L. Parker, en su 80º cumpleaños, dijo lo siguiente, que el mayor desafío de la iglesia evangélica es volver a adoctrinar a las iglesias. Eso lo dijo antes de morir en el 2008. J.L. Parker, el gran teólogo J.L. Parker, dijo, ¿sabes cuál es el desafío de la iglesia de ahora? El desafío es volver a adoctrinar a la iglesia. Según los datos del grupo de investigación Barna, nota esto, el 60% de los estadounidenses, estoy hablando de estadísticas de Estados Unidos, pero aquí en Canadá deben ser muy similares, no puede nombrar siquiera 5 de los 10 mandamientos. Estamos hablando del 60% de ¿quiénes? De los que se definen como cristianos. De acuerdo con el 82% de los estadounidenses, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, es un versículo de la Biblia. O ayúdate que yo te ayudaré. Amén. El 12% de los encuestados cree que Juana de Arco fue la esposa de Noé. Ahora, estos son datos de una encuestadora seria, Barna es una encuestadora seria. El 50% cree que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer. Te causa risa, ¿verdad? Pero esto es lo que muchos cristianos creen. ¿Por qué crees que el 70% de los jóvenes cristianos que asisten a la universidad no permanecen? Te digo por qué. Porque como dijo J.L. Parker, no estamos adoctrinando a los chicos. No les estamos mostrando a través de la Biblia que ellos pueden creer en la Biblia y que la Biblia es verdad. Es verdad. Que las doctrinas bíblicas tienen congruencia, que tú puedes realmente encontrar en ellas una profundidad y una riqueza transformadora para el alma. Ahora mira, un número considerable de encuestados en la encuesta Barna afirmó que el Sermón del Monte lo predicó Billy Graham. Eso lo dijeron, en esa encuesta. Eso es lo que está sucediendo con el cristianismo hoy. El cristianismo de hoy se ha dejado influenciar por corrientes de pensamientos que no son bíblicas y por lo tanto ha preferido esas corrientes que no son bíblicas, esas corrientes de pensamiento, ha preferido intuir más que estudiar. Muchas personas en la iglesia dicen, no me hables de doctrina, háblame de algo práctico, dicen algunos. Ahora te digo una cosa, yo quiero decirte una cosa, que esa argumentación es incongruente porque no hay nada más práctico y de hecho no puede haber práctica sin doctrina. Por eso que Pablo dice, las malas conversaciones, hablando precisamente en el capítulo 15 de Corintios, hablando de doctrina, él dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque había maestros que se habían introducido en la iglesia de Corintios que decían que la resurrección no era tal, que no existía. Y si no existe resurrección, Pablo, nosotros somos miserables. Porque entonces quiere decir que Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos los más dignos de conmiseración, porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que a veces permitimos que corrientes de pensamiento, como en Corinto, en ese tiempo, corrientes de pensamiento epicúreas, materialistas, se habían introducido en el cristianismo, y había como una especie de simbiosis, de mezcla entre filosofía griega y cristianismo, y habían corrompido la iglesia. Entonces, ¿qué ocurría? Que las malas conversaciones, la mala enseñanza, corrompe las buenas costumbres, y podemos plantear la adversa. Sin embargo, la sana doctrina lo que hace es generar buena práctica. Entonces, mucha gente piensa que lo que las iglesias necesitan es un mensaje de ánimo. Hemos comenzado entonces nuestro estudio hablando de un cristianismo influenciado, pero ¿cuál es la razón que permite la existencia de un cristianismo influenciado? Por doctrinas ajenas a la fe. Es la ignorancia bíblica
o ignorancia de la teología doctrinal. Allí en Juan capítulo 17, en la gran oración sacerdotal de nuestro Señor, en el versículo 3, dice el Señor, y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer ¿a quién? A Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, le dice el Señor a su Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La palabra griega que aparece allí, conozcan, es ginosko y puede ser traducida como comprender. En esto consiste la vida eterna, dice el Señor, que te comprendan a ti. Que te comprendan a ti. No hay verdadera fe, amado hermano. No hay verdadera fe sin comprensión de lo que creemos. Tú necesitas creer en lo que comprendes. Tú no puedes creer en lo que no comprendes. Por cierto, un creyente cuando recién llega a la fe va a necesitar un tiempo para comprender las doctrinas profundas de la Escritura. Pero hay comprensión en la persona que verdaderamente tiene fe. Ha comprendido muchas cosas y la primera de ellas es que está perdido. Él se siente perdido, se comprende perdido, entiende que necesita levantar una bandera blanca y decirle: Dios, perdóname, me arrepiento. Dios manda a los hombres que se arrepientan, que cambien su forma de pensar, que entiendan que el pecado los lleva a la muerte y al infierno eterno, que sin Dios están perdidos, que la palabra de Dios dice claramente que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. No es que venimos de la nada y a la nada vamos, como diría un filósofo existencialista. No es que nosotros venimos de la nada, no tenemos ningún propósito en este mundo y por ende tenemos que nosotros crear nuestro propio propósito. La vida es una náusea, como decía Sartre, y la verdad es que hay que aprender a vivirla de alguna manera y finalmente llegará el día donde morimos y como Epicurio no nos preocupemos porque una vez que morimos ya vamos a la nada. No hay nada después de la nada y por lo tanto intentemos darle un sentido a nuestra vida. No, nosotros venimos con un propósito a esta vida. Dios nos ha dado un propósito y el primero de ellos es que le conozcamos a Él. Y que entendamos que solo en Él tenemos propósito en esta vida. Que Él nos ha diseñado, que nuestro embrión vieron sus ojos y que en ese embrión estaban escritas todas las cosas que tenían que ver conmigo. Como dice Matthew Henry, dirigiéndonos a Dios como el autor y la felicidad de nuestra existencia, porque Cristo murió para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, conocerlo como nuestro Creador y amarlo, obedecerle, someternos a Él y confiar en Él como nuestro dueño, dice Matthew Henry, gobernador y benefactor, consagrarnos a Él como nuestro Señor soberano, confiar en Él como nuestro bien principal y encaminarlo todo para su alabanza como nuestro más alto fin. Esta es la vida eterna, dice Matthew Henry. Esta es la vida eterna. Debemos confesar que la palabra doctrina o teología ha adquirido cierto rechazo en el evangelicalismo de hoy. No me hables de doctrina. No me hables de doctrina. Hermano, por favor, que el mensaje sea de unos 20 minutos, porque está comprobado, en serio, científicamente, wow, suena bien eso, de que el hombre no puede prestar más atención que media hora, a lo más 45 minutos. Ahora sí, una película de Netflix que puede durar 2 horas, ahí te toman atención. Los hombres toman atención de lo que aman. Los hombres prestan atención a lo que les interesa, lo que llena sus vidas. Y por cierto, como dijimos hace un rato, como un tico, puede existir la posibilidad que nos dé sueño y nos caigamos ¿de qué? De bruces. Ya alguien pensó mal. Pero ¿sabes por qué un tico estaba ahí una vez más? Porque él sabía que era importante para él. Ayer estaba hablando con unos hermanos y yo les decía: si tú vas a leer, párate, refréscate,
ponte en posición de guerra, porque el diablo va a querer que te adormezcas, el diablo va a querer que no leas los capítulos de la Biblia, que no leas un libro para crecer en tu fe. El diablo va a querer que tú le pidas al pastor que simplemente dé una reflexión. Tú no quieres un mensaje teológico porque eso se estudia en los seminarios. Y Pablo en el libro de Efesios le hablaba a las familias, le hablaba a los niños: hijos, obedeced a vuestros padres. Y previamente le habló de cosas profundas acerca de la elección, acerca de la adopción, acerca de los propósitos de Dios. ¿Y sabes qué? Ahí habían niños, habían hijos que desde pequeños estaban escuchando la doctrina profunda del apóstol Pablo. Y Pedro dice: doctrinas que son difíciles de entender y que los indoctos tergiversan para su propia condenación. Son doctrinas difíciles de entender, pero Él nos dio su Espíritu para comprenderlas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, si es que eres un verdadero creyente, para comprenderlas. Es muy común oír a la gente decir en círculos cristianos, en cuanto a cuestiones teológicas se refieren: la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Has escuchado eso? ¿Ah? Hermano, por favor, basta de doctrina, la letra mata, dicen algunos. Basado en 2 Corintios 3:6, o que creen que basan en 2 Corintios 3:6. Con esto quieren decir: no me vengas con teología, sino con el espíritu del cristianismo, dicen algunos. Con algo más práctico, la esencia de la palabra, no cuestiones complicadas. Nada más lejos de la interpretación y aplicación correcta de ese texto, mi amado hermano. Permíteme, hasta donde lleguemos, a hablar precisamente de eso. ¿En qué consiste la aplicación real de ese texto? Pablo, en el contexto de esas palabras, está hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto. El nuevo pacto es muy importante entenderlo a la luz de la Escritura y la implicancia del nuevo pacto en la iglesia. Permíteme decirte algo. Yo soy dispensacionalista. El dispensacionalismo es una forma de entender la Escritura. Tú no vas a encontrar el dispensacionalismo como doctrina de la iglesia. Es una forma de interpretación, la cual yo entiendo desde mi personal punto de vista que es la mejor forma de interpretar la Biblia. No vamos a hablar del dispensacionalismo porque sería mucho más largo. Bueno, algunos tienen la teología del pacto y ven desde otra perspectiva la Biblia. Ellos no son herejes porque creen distinto a nosotros. Hay una guerra hoy en día. ¿Tú eres calvinista?, dicen algunos. ¿Has escuchado eso? ¿Tú crees que los calvinistas son herejes? No, los calvinistas tienen una forma de ver la Escritura, ¿no? La teología del pacto tiene una forma de ver la Escritura, no por eso son herejes. Herejía, por ejemplo, sería el adopcionismo, o herejía sería decir que Cristo no es Dios, sino que una criatura de Dios. Eso es una herejía. Pero tanto la teología del pacto, que cree que el milenio es alegórico, y nosotros que somos premilenaristas, entiendo, pastor, que aquí somos premilenaristas, ¿no? Yo creo en el premilenarismo y yo entiendo que el milenio es algo literal. Y que Israel es diferente a la iglesia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que Israel no es la iglesia, que la iglesia no es el nuevo Israel, como dicen algunos. Pero eso hace de los amilenaristas herejes, no, porque tanto ellos como nosotros creemos en algo, que Cristo viene. ¿Ves? Y a veces hay lucha y el diablo nos mete en lucha que no tienen sentido. Yo soy calvinista, yo soy arminiano. Ese es el pecado de Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Son hombres servidores de Cristo, y Calvino realmente fue un gran teólogo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dijo Calvino. Tengo mis apreciaciones en algunas cosas, no comparto algunas cosas, lo cual me da mucha vergüenza decir, porque hay 2 tomos de Calvino. El pastor Edgardo, ¿tú las tienes, esas 2 tomos de Calvino? ¿Verdad? Y hay algunos que dicen que Calvino no era un teólogo, sino un reformador, porque no tienen idea de lo que hablan, ¿verdad? Yo te digo, me da incluso vergüenza decir: no estoy de acuerdo con Calvino. Si estuviera Calvino aquí, me sube, me baja y me tira. Me daría vuelta con la inteligencia que tenía ese hombre. Y muchas cosas que dicen de Calvino, ni siquiera Calvino las escribió. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Tú has escuchado que Calvino, por ejemplo,
escribió, ¿cierto?, un bosquejo de su doctrina, que es el Tulip. ¿Has escuchado eso? ¿Sí o no? ¿Qué? El Tulip. ¿Has escuchado eso? ¿Ah? ¿Qué es el Tulip? Comienza diciendo total depravación. ¿Qué más? ¿No han escuchado nunca eso? Ok, bueno, hay una formulación que dicen, ¿cierto?, que Calvino escribió acerca de su doctrina. Bueno, nada más lejos de la verdad, porque Calvino nunca escribió el Tulip. Tulip vino a escribirse mucho después como formulación de la doctrina calvinista. Pero, ¿alguien dijo algo? Claro, mucha gente escribió de él y mucha gente hizo decir a Calvino cosas que Calvino nunca dijo, pero no es el tema. El punto es que yo soy premilenarista, hay algunos que son amilenaristas, eso no son herejías, son formas de ver la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco soy ultradispensacionalista. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Y con mucho respeto, quizá el pastor tiene otra forma de pensar y está bien, eso no significa que somos contrarios en la fe, porque en las cosas principales, Pastor Fernández, Pastor Delgado, creo que creemos lo mismo en las cosas principales. Pero hay algunos que piensan, por ejemplo, que Israel, ¿cierto?, es el beneficiario del nuevo pacto y que la iglesia no. Yo, siguiendo, por ejemplo, a teólogos de la envergadura, por ejemplo, de Samuel Pérez Millo. ¿Alguien conoce a Samuel Pérez Millo? Yo creo que no es así. Yo creo que el nuevo pacto obviamente que es para la iglesia. Obviamente que es para la iglesia. Porque si no, entonces no podríamos participar de la Santa Cena. Porque ¿qué dice Pablo acerca de la Santa Cena? ¿Qué es la sangre que simboliza qué cosa? El nuevo pacto. ¿Y quiénes participan de la Santa Cena? Ahora, el concepto que estamos queriendo entender aquí es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Pablo está diciendo las palabras que mencionamos hace un rato en el contexto del nuevo pacto. La letra mata, el espíritu vivifica. Vamos a pensar un poquito en el nuevo pacto. La iglesia es parte del nuevo pacto, por supuesto que es parte del nuevo pacto. ¿Y por qué entonces no se menciona cuando se dio la profecía a la iglesia? Porque la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es un misterio. Por ejemplo, los profetas cuando veían a la persona del Mesías, para entender algo que tiene que ver con revelación progresiva, porque primero se reveló la Escritura en el Antiguo Testamento y progresivamente se reveló el Nuevo. Cuando se hablaba del Nuevo Pacto, por ejemplo, en Ezequiel, o se hablaba del Mesías en Isaías, y los profetas que hablaron acerca de la venida del Mesías, los profetas no entendían mucho qué era lo que iba a suceder, quién era el Mesías. ¿Sería tal vez de la tribu de Leví? Porque en muchos aspectos el Mesías tenía un ministerio sacerdotal. Pero por otro lado, el Mesías venía ¿a qué? ¿A qué? A reinar. Y ahí hay un problema porque los sacerdotes no pueden ser reyes. ¿Verdad? Entonces hay un problema porque los sacerdotes arónicos no pueden ser reyes. Un sacerdote puede guiar a un rey, como sucedió en ciertos momentos de la historia de Israel, pero un sacerdote no puede ser rey. O eres sacerdote y ejerces un ministerio sacerdotal, o eres rey y vienes de la tribu de Judá. Claro, en ese momento había cierta controversia. ¿Será que vienen dos Mesías? Uno que es sacerdote y viene de la tribu de Leví y otro que viene a reinar, es decir, hay un Mesías político y hay un Mesías que es religioso, o que tiene que ver con cuestiones del judaísmo, de la religión judía. Entonces, en el Antiguo Testamento no se comprendían muchas cosas. Ahora en el Nuevo entendemos, porque según el libro de Hebreos, que es la nueva revelación del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es parte de la revelación progresiva de Dios, que nos dice que Cristo es rey y que es sacerdote, pero según otro orden,
¿El orden de qué? Que fue rey y sacerdote. Ahora, viste, volviendo un poquito para ver la ignorancia que hay hoy en día en el cristianismo. Volviendo un poquito atrás y haciendo un paréntesis. Calvinismo versus arminianismo. Yo estoy hablando, capaz que ustedes no entienden que hay esa controversia. Sí, saben que hay una controversia, ¿no? Que algunos dicen, yo soy calvinista, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y eres sublapsario o supralapsario? ¿Qué? ¿Qué lo quieres? ¿De qué tipo calvinista eres? Dice, no, nunca escuché eso. Entonces no me digas que eres calvinista. Entonces, las controversias, ¿no? ¿Qué sucede con muchos que dicen lo siguiente? Yo no soy calvinista porque resulta que el calvinista dice de que Dios eligió a los que habían que ser salvos. Yo puedo entrar en una controversia acá y ustedes tienen que después escuchar a su pastor. Yo estoy dando mi posición. Pero el pastor es el que tiene la última palabra en la congregación. Él va a tener que dar cuenta por esta congregación. ¿Ok? Pero entiéndanme el punto. Quiero que entiendan el punto. Los calvinistas dicen que Dios eligió a los hombres para salvación. ¿Verdad? ¿Así dicen los calvinistas? ¿Sí o no? No, eso dice la Biblia. No, pero escúchame una cosa. Los hombres tienen que arrepentirse. Deben arrepentirse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Eso también lo dice la Biblia. ¿Cómo entendemos esas cosas nosotros? Entonces vienen algunos hipercalvinistas y tienen su planteamiento y te tratan de explicar cosas que ni siquiera Pablo pudo explicar. Porque Pablo, después que entregó esa doctrina, que aparentemente son dos caminos paralelos, por un lado está la elección libre y soberana de Dios, por otro lado está ¿qué? La decisión del hombre. ¿Ambas cosas están en la Biblia o no? ¿Sí o no? ¿Esto sí, esto no? Sí. Y entonces uno dice, pero son dos caminos paralelos. Y entonces uno dice, no, aquí hay un problema, aquí hay una incongruencia. No, es una paradoja, no una incongruencia. Porque Dios no tiene incongruencias. Puede ser paradójico, una aparente contradicción, como lo hubo, no te me vayas a quedar dormido, como lo hubo en el Antiguo Testamento tocante al Mesías. ¿Te acuerdas? ¿Qué decían los profetas del Antiguo Testamento? ¿Vendrán dos Mesías? ¿Pero por qué creían ellos que venían dos Mesías? Porque no había no estaba la revelación ¿de qué? No, del Nuevo Testamento. Hoy con la revelación del Nuevo Testamento es un problema para nosotros entender que el Mesías es Cristo y Rey. Perdón, que el Mesías es Rey y sacerdote. ¿Hay un problema para nosotros hoy? Bueno, Pablo dijo, un día conoceré cómo fui conocido. Y Pablo, ¿qué dice tocante a las grandes doctrinas de Romanos del capítulo 1 al capítulo 11, donde precisamente habla de la soberana elección de Dios y de los llamados de Dios que son irrevocables, etcétera, etcétera, etcétera? Pablo quiere explicarnos lo que es inexplicable, lo que Dios no reveló. Las cosas ocultas pertenecen a Dios, dice Deuteronomio, las reveladas a nosotros, para nosotros y nuestros hijos, las que reveló Dios, las que dejó claras. Pero hay otras cosas que solo las tenemos que creer por fe. Un día entenderemos ese camino paralelo. Un día comprenderemos cuando estemos en el cielo cómo es que Dios tejió todo, cómo es que Dios fue obrando en el corazón de cada uno de nosotros para que le conociéramos a Él. Un día entenderemos cómo convergen esas dos líneas que hoy parecen paralelas. Pero Pablo lo único que pudo decir, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Porque de Él, por Él y para Él es la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero nosotros queremos explicar lo inexplicable. Entonces algunos dicen, bueno, entonces no prediquemos el Evangelio, están todos elegidos.
No, porque Dios nos dijo que tenemos que predicar el Evangelio. Uno de los grandes calvinistas fue Spurgeon. Y Spurgeon decía, yo no sé si tú estás elegido, por eso te predico. Porque a nosotros solo nos compete obedecer, no entender todas las cosas. Nosotros lo que tenemos es que obedecer el mandato de Dios. Y el mandato de Dios es ir y predicar a toda criatura. Y enseñarle todas las cosas, discipulado. Pero el cristianismo ignorante de hoy trae su propia cuota de mal entendimiento a la Biblia. Ahora, ¿en qué estábamos? En el Nuevo Pacto, ¿te acuerdas? ¿Por qué el cristianismo de hoy es ignorante? Por voluntad. No porque no tiene los recursos. Nota, el Nuevo Pacto aparece, vamos a decir, por primera vez en Jeremías. ¿Qué había ocurrido en Jeremías? ¿Cuál es el contexto de Jeremías? En Jeremías la nación había sido llevada cautiva, iba a ser llevada cautiva por los babilonios. Había literalmente fracasado por sus ídolos. Había sido encomendada a hacer luz a las otras naciones. ¿Y qué habían sido ellos? Tropiezo. Su maldad, su idolatría había causado tropiezo. Lejos de ser luz, ellos necesitaban ser sal, al igual que es la encomendación en el Nuevo Pacto, ¿cierto? Cuando el Señor está introduciendo el Nuevo Pacto en el Sermón del Monte, de que nosotros tenemos que ser sal. Israel también tenía esa encomendación. No tenía que mezclarse con las naciones adyacentes, con los vecinos, porque ellos los van a corromper con sus ideas y su idolatría. Pero Israel no quiso escuchar y estaba siendo llevada cautivo. Y entonces, ¿qué dice Jeremías? En el capítulo 31, verso 31 al 33, podemos ver el Nuevo Pacto en Ezequiel capítulo 36, verso 22 al 27, en Joel, otro aspecto del Nuevo Pacto, capítulo 2, verso 28 al 32. Pero vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso los hipercalvinistas dicen, ¿el pacto es con quién? ¿El nuevo pacto a quién le pertenece? A Israel, no a la iglesia. Pero acá la iglesia no está mencionada porque la iglesia es un misterio. ¿Qué significa la palabra misterio? Significa que Dios guardó silencio acerca de eso. Pedro, ¿quién soy yo? Oh, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Y a ti también te digo, sobre esta roca, sobre tu declaración, yo edificaré mi iglesia. Ahí el Señor revela que su plan era un grupo llamado la iglesia, que no solo sería su pueblo, sería su cuerpo. Pero que eso después lo explicaría posteriormente cuando viniera el Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad, que tiene que ver con el nuevo pacto. Mira. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová de los ejércitos, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. La ley que excluía a otros dioses, ellos la habían invalidado. ¿Te acuerdas lo que decía la ley? Amarás a Dios por sobre todo, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Te acuerdas? No tendrás dioses ajenos delante. ¿Te acuerdas? ¿Ok? Ahora, ellos malentendieron la ley. La ley lo que debía provocar en sus corazones era un profundo sentido de culpa. Y por eso Dios había provisto ¿qué? Los eso. Yo me enseñé a decir los sacrificios. Pero ellos pensaron que ellos podían cumplir la ley. Desde el primer momento, no, nosotros vamos. Y al rato estaban en idolatría, ¿te acuerdas? Ahora mira, ¿qué dice Romanos? Explicando eso. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que el propósito de la ley
era precisamente mostrar debilidad, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Te acuerdas de dónde venimos? ¿La letra qué? Pablo se está refiriendo a la ley. ¿La ley qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento de qué. ¿De qué? Pero no tengan miedo, hermano. ¿El conocimiento de qué? El pecado. Y la paga del pecado es la letra o la doctrina. ¿La letra o la doctrina? ¿Y qué es la letra? La ley. La ley. ¿Ves? Ellos invalidaron mi pacto. Lo invalidaron ¿por qué? Porque no lo tomaron de la forma correcta, no entendieron que la ley lo que hacía era producir convicción en el hombre de pecado, y por eso Dios había provisto los sacrificios, para que entonces, por medio de ese sacrificio, cuando venía el hombre que ofrendaba ese sacrificio, ponía la mano sobre el cordero, ahí veía cómo el cordero era degollado, y él tenía que entender que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado, porque la ley le decía que mentir es pecado, y el pecado se hizo sobremanera pecado cuando él leyó en la ley que mentir es pecado, que el pecado me lleva a la muerte y yo soy un mentiroso. ¿Hay alguien aquí que miente de vez en cuando? A ver, levante la mano, ¿En serio, hermano? Gracias a Dios no soy como ellos. Mentirosos, o sea que yo puedo decirle a todos ustedes, son unos mentirosos. Pero Cristo pagó una vez y para siempre nuestros pecados. Y si pecamos, debemos confesarlo porque queremos caminar en santidad. Y si vemos a un hermano pecando, debemos lavarle los pies, propiciando santidad para él, llevándolo hacia Cristo. Ahora mira, ¿qué sigue después en el nuevo pacto? Aunque fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto. Aquí, escuchemos cuál es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Y obviamente la iglesia, porque la iglesia no está revelada en el Antiguo Testamento. Porque si no, entonces nosotros no tendríamos que participar de la Santa Cena. Y la Santa Cena lo que recuerda, ya lo vamos a ver, es el nuevo pacto. Esto dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré. La palabra que aparece allí es la palabra Natán en el hebreo, que es poner en marcha, iniciar una acción, efectuar, dar un resultado de algo. Por ejemplo, la tierra dará o producirá su fruto. Ahí aparece la palabra Natán, la tierra dará. Es decir, que este nuevo pacto produciría fruto en quien sea parte de este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque mi ley estará en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Abrazó los dioses. ¿Qué iba a pasar en el nuevo pacto? Ya la ley no iba a estar en 2 tablas de piedra, porque ellos habían invalidado la ley y no la habían entendido, porque la ley lo que tenía que producir era convicción de muerte, porque la letra... Yo pensé que todo lo iban a decir. Porque la letra... ¿Correcto? Pero en el nuevo pacto, ya la ley, escúchame una cosa, no estará escrita en 2 tablas, sino en nuestro corazón. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas, porque éstas se han de entender, ¿qué? Espiritualmente. Y no las puede entender. Más el espiritual entiende todas las cosas. ¿Qué está diciendo allí? Que existe un hombre que es natural, que nace muerto en sus delitos y pecados. Y entonces él un día estará delante del cielo, si no se arrepiente, delante de Dios en el cielo, si no se arrepiente, y entonces serán abiertos los libros. Dice así Apocalipsis, ¿no? El pastor está hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Van a abrirse los libros. ¿Qué libros van a ser abiertos? ¿Qué? ¿El libro de la vida?
¿Eh? No inventemos. ¿Qué libros van a ser abiertos? ¿Qué dice Apocalipsis? Que va a estar el libro de la vida, ¿o no? Sí, pero dice plural, dice libros. Entonces, ¿qué otro libro creen ustedes que puede estar? Tratemos de especular, no saliéndonos de lo que entendemos que está en la Escritura. El bien y el mal, las obras. ¿La Biblia va a estar allí o no? Sí. Lógico, porque seremos juzgados, según las obras que hayamos hecho también, ¿verdad? O serán juzgados según las obras que han hecho, y entonces va a estar el inconverso diciendo, ¡hey! Pero Dios, yo no hice tantas cosas malas. Yo fui una buena persona. A ver, veamos. Bueno, sí, la verdad es que no fuiste tan malo como el fulano que vino antes. Sí, pero mira, a ver, vamos a ver una cosa. Vamos a abrir la Biblia. Abrámosla en Efesios capítulo 2. No, pero es que yo nunca quise leer la Biblia porque, ¿sabe qué? Yo era más humanista en mi forma de pensar. Era más racionalista y en aquel entonces se veía mal leer la Biblia. Pero la Biblia dice que no por obras el hombre es salvo, entonces mira, estas obras no te sirven. Y a ver, déjame ver si estás escrito en el libro de la vida. ¿Estás escrito acá? No, porque quien está escrito en el libro de la vida, y como dice en los primeros capítulos de Apocalipsis, y no borraré, y el griego dice, y no borraré, por ningún motivo, no lo borraré. El que venciere, no lo borraré, por ningún motivo. ¿Y qué dice Juan? ¿Quién es el que vence? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estábamos? Ayúdenme, porque yo quiero hacer... No estoy siguiendo el boquero porque quiero tratar de hablar de las cosas más importantes de esto. Hay mucho para hablar y después me retan porque me atraso. ¿Ok? Estamos hablando del nuevo pacto. Mi ley estará escrita en sus mentes y en sus corazones. De ahí que el nuevo pacto, según el versículo 33, nótenlo allí, ya no se escribe en una tabla externa, sino en la mente. En otras palabras, hay entendimiento de Dios. Y en el corazón, la voluntad de acción verdadera. Ese es el corazón. Mente y corazón. Hoy día hablaba con una hermana maravillosa. Yo le decía, tú tienes que enseñarle a pensar a tu corazón. Porque tu corazón es engañoso y perverso. Tú le tienes que enseñar a pensar. Por eso el salmista dice, tú has dicho a mi corazón, búscame, tu rostro buscaré. ¿Notas que quién se lo dijo al corazón? ¿Fue una percepción espiritual del salmista? ¿No fue la obra de Dios en su corazón? Dios tiene que enseñar a nuestro corazón a sentir de forma correcta, a pensar de forma correcta, a sentir de forma correcta. Y cuando pensamos y sentimos en forma correcta, actuamos de la manera correcta. Tengo que avanzar. Juan capítulo 4, verso 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Te acuerdas? ¿A quién le dijo eso el Señor? ¿Ah? ¿A Nicodemo? ¿Qué apostamos, hermano? No. Ok. ¿A quién le dijo eso el Señor? ¿Vosotros adoráis lo que no? ¿A quién? ¿Escuché una gitana acá, no? No, a la samaritana. Muy bien. Ok. Nota esto. La voluntad que va a generar el nuevo pacto en la mente y en el corazón es una comunión verdadera. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos al texto de Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. En otras palabras, vuestra adoración es incorrecta porque está basado sobre una doctrina incorrecta. Le dijo a la samaritana, ¿verdad? Entonces nota lo que dice allí, por ejemplo, la nueva traducción del viviente de Juan capítulo 4, verso 22. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. ¿Te acuerdas que Jeroboam propició la idolatría? Lo hablamos, ¿verdad? En el reino del norte, que fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 como castigo por su idolatría. Eso fue el reino del norte. Bueno, ellos nunca volvieron y se mezclaron con otros pueblos. Entonces ellos tenían una manera de adoración incorrecta. Adoraban el becerro como había hecho Israel en el desierto. Entonces,
ellos creían que tenían una manera correcta de adoración. Y entonces el Señor le dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. En otras palabras, a nosotros se nos reveló en el Antiguo Testamento la forma correcta de adoración, más allá de que los judíos la siguieron o no. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es una opción, es una necesidad para aquel que ha nacido de nuevo y que es parte del nuevo pacto, porque Dios ha puesto la ley en nuestros corazones, que nos lleva, ¿cierto?, a buscar a Dios. Por eso nosotros, los verdaderos creyentes, no podemos estar tranquilos con el pecado, porque el pacto, el nuevo pacto, nos impulsa ¿a qué? A adorar a Dios, a tener comunión con Él, porque la ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que desarrollar ese entendimiento espiritual. Pregunta importante, entonces, ¿es el nuevo pacto solo para Israel? No, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo capítulo 26, 28 para ir al texto y quedar claro en eso? Porque esto es mi sangre, dice el Señor, del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Mateo capítulo 26, verso 29. Un día sí Dios restaurará a Israel, y entonces Israel también participará del nuevo pacto como se le prometió en Ezequiel. Así lo dice Romanos 11, pero nota lo que dice Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. La palabra kaino aquí, que tiene que ver con nuevo en calidad, no en tiempo, con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, cuando el Señor venga y establezca su reino, porque lo que va a suceder es que la iglesia será arrebatada en un abrir. ¿Cuál era la palabra que aparece allí? Átomo, porque los griegos pensaban que los átomos no se podían ¿qué? Hoy día nosotros podemos, pero es el entendimiento de la palabra, ¿no? Átomo significa un tiempo indivisible. Entonces, ¿cuándo será? Vamos a estar conversando. Y yo te voy a ver, hermano, hermoso. Hoy día te veo feo, pero ahí te voy a ver hermoso. ¿Verdad? Porque seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué va a ocurrir? Según lo que creemos, los dispensacionalistas y premilenialistas, algunos discrepan cuánto tiempo va a pasar, algunos dicen pasará 1 o 2 años, otros incluso dicen pasarán 35 años y el anticristo va a comenzar, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 6, él va a venir, ¿cierto?, en un caballo blanco, con un arco pero sin flechas. ¿Y qué va a promover el anticristo? Falsa paz. Pero después esa paz se quita por la guerra y pestes, etc., ¿verdad? Falsa paz. No es el mismo jinete que aparece en Apocalipsis, ¿cuánto? 19. Él es el fiel y el verdadero. Y cuando Él viene, después de los 7 años de tribulación, Él viene a establecer su reino y a traer al Israel que se arrepintió durante los 7 años de tribulación por la predicación de los 144.000, y entonces ahí Él beberá ese vino nuevo, porque restaurará a Israel como lo prometió. La iglesia no es el nuevo Israel y entonces ahora Israel está rechazado, no, porque el llamado de Dios es irrevocable. Dios nos llamó a nosotros y nosotros somos un paréntesis, no somos Israel. En la iglesia no hay judío ni griego. La identificación que tenemos es que somos el cuerpo de Cristo, su esposa, que Él está preparando para ese gran día. Pero un día Dios volverá a tratar con Israel. Por eso que escatológicamente se dice que Israel es el reloj del mundo. ¿Me entiendes? ¿Ok?
Entonces, sí, el nuevo pacto es para Israel, fue dado a Israel, pero la iglesia es beneficiaria del nuevo pacto también. No, pastor, yo no creo eso. Bueno, arréglatela con el escritor de Hebreos. Porque Hebreos, en el capítulo 8, versículos 6 al 7, dice, pero ahora tengo tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, es decir, el viejo pacto, donde la letra ¿qué? Hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. En ese nuevo pacto, desde el menor hasta el mayor de ellos, todos me conocerán. Y el libro de Hebreos le está hablando ¿a quién? A judíos, pero judíos que pertenecían a la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia no hay judío ni. Pero ¿cuál era el problema de esos judíos? Que estaban siendo perseguidos por haberse salido del judaísmo y creer al evangelio. Y entonces muchos de ellos querían claudicar. Y entonces el Señor está diciendo, ustedes tienen la bendición de disfrutar ya de un pacto superior. ¿Por qué quieren volver a los viejos rudimentos cuando ustedes ahora en Cristo tienen un mejor pacto? Un pacto que ahora les pertenece a ustedes porque ustedes son parte de la iglesia. Y todos los que pertenecen a la iglesia también son parte de ese pacto. Por eso que celebramos la Santa Cena en la sangre del nuevo pacto. Y que el nuevo pacto, ¿qué dice? Que escribirá la ley en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nadie necesita decirle a otro creyente, ¿tú conoces a Dios? Hey, ¿tú entiendes que mentir es pecado? Pero por supuesto, viejo, porque Dios habita en mi corazón. ¿Y un inconverso? ¿Tú sabes que mentir es pecado? Depende. Porque hay mentiras piadosas. ¿Entiendes lo que implica conocimiento? No es desconocimiento del concepto, sino de la sustancia del principio. ¿Comprendes eso? A un creyente tú no le tienes que decir si mentir es pecado o no. El creyente sabe. ¿Entiendes eso? A un creyente tú no le tienes que decir cuán malvado es matar, porque el creyente sabe que el Señor Jesucristo fue incluso mucho más allá. Que no debemos odiar, porque es un asesinato en potencia. Porque entendemos lo intrínseco, lo maligno del pecado. ¿Por qué? Porque hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú no te sientes perdido, tú no eres salvo. No estoy diciendo que vengas llorando porque todo el mundo es distinta a su conversión, pero tú necesitas sentirte perdido porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nadie se siente perdido si cree que el pecado que ha cometido no es tan malo porque otros pecan peor que él. No. Sobremanera pecaminoso es el pecado. Y un verdadero creyente entiende eso. Un verdadero creyente comprende que en un momento de su vida él tuvo que, delante de Dios, decirle: sí, yo soy un pecador y estoy perdido. No es porque de chiquitito te criaste en la iglesia evangélica que un día estarás en la presencia del Señor. No es porque sí, mis papás me traían a la escuela dominical desde pequeñito. No, hermano, yo nací en la iglesia. Yo soy nieto de Dios. Mayor aún, porque Dios me consiente de que los abuelos consienten a los nietos, disciplinan a los hijos, pero los nietos los consienten. Yo me mejor porque yo soy nieto de Dios. No, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y los hijos de Dios son aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y para arrepentirte debe haber un cambio ¿de qué? ¿De qué? Correcto.
Meta, también la palabra metamorfosis, es un cambio de morfiforma. Metanoia es un cambio de noia, de mente. ¿Ok? Significa entonces, mis amados hermanos, que por bendición del nuevo pacto no tenemos que estudiar, porque el conocimiento de Dios en el creyente es por, metafóricamente hablando, ósmosis. ¿Quién sabe lo que es la ósmosis? ¿Qué es? El paso natural del agua por una membrana para equilibrar los líquidos. Por ejemplo, si tú pones una papa, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes un bol con agua salada. ¿Qué va a ocurrir? Si tú pones una papa que básicamente el 70 al 80% es agua dulce, ¿verdad? Líquido, humedad, y pones por un tiempo la papa allí, en esa agua, ¿cierto? Con sal, lo que va a ocurrir es que el líquido de la papa va a pasar para tratar de equilibrar eso. Y la papa se va a arrugar. Ahora, nadie fuerza eso, porque es por ósmosis. Algunos creyentes piensan que ellos pueden entender la Biblia por ósmosis. Ellos se sientan nomás a contemplar al Señor. Y no me hables de doctrina, déjame que yo estoy contemplando al Señor. ¿Qué significa con eso, contemplar al Señor? Eso es muy místico. No, a mí déjame contemplar al Señor, porque yo cuando voy y salgo por los parques y miro los árboles y contemplo al Señor. No, hermano. Dios puso en nosotros su espíritu, porque el nuevo pacto tiene que ver con que el Espíritu de Dios ahora no está, vamos a decir, o las tablas de la ley no están ahora sobre nuestro corazón. ¿Te acuerdas? Aquí hoy día en el retiro tenían un lema, ¿basado en qué? En el Shema. ¿Qué dice el Shema? A ver, ¿alguien lo tiene ahí para que lo lea? Oye Israel. Ese era el versículo que tenían de lema, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? Oye Israel, Jehová tu Dios. Léelo, por favor. ¿Qué dice? A ver. No lo murmures, léelo. ¿Qué dice el Shema? Deuteronomio capítulo 6, a ver. Rápido, porque se está yendo el tiempo. ¿Ya? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Nota. Por favor. Tenemos otro versículo en el Deuteronomio 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Y las repetirás. Está bien, las repetirá tu hijo, el Shema. Pero ¿qué dice ahí? Estarán sobre Tu corazón. Pero en el nuevo pacto estas palabras estarán ¿qué? En tu corazón. ¿Ven la diferencia del nuevo pacto? El pueblo de Israel tenía que tener presente la verdad de Dios, que le guiaba al arrepentimiento, tenía los sacrificios como bendición para poder estar a cuenta con Dios, pero ahora la palabra de Dios no está sobre nuestro corazón, no, la palabra está en nuestro corazón. Y entonces, juntamente con la palabra, ¿cierto? El Señor nos ha provisto su espíritu, ¿verdad? Y su espíritu mora en nosotros. ¿Y qué dijo el Señor? Precisamente dijo el Señor que Él enviaría su espíritu para que, tengo muchas cosas, dice el Señor, muchas cosas más que deciros, pero ahora tengo que cumplir con mi labor sacerdotal, voy a ir a morir en la cruz del Calvario, tengo muchas cosas que decir, pero no, ojo, que no los voy a dejar huérfanos. Yo enviaré mi espíritu, el otro Paracletos, para que esté con vosotros y en vosotros. Él tomará de lo mío, en el contexto del aposento alto, los ejemplos que Él había dado de servicio, de lavar los pies. Él tomará de lo mío mis enseñanzas y os lo hará ¿qué? Saber. La doctrina de Cristo, que era admirable porque Él hablaba con autoridad, no como los fariseos, esa doctrina el Espíritu Santo la tomaría y lo haría saber. El Espíritu Santo tomaría a los apóstoles y los guiaría, soplaría en ellos para que los apóstoles, inspirados o guiados como quien guía un barco con la vela, los guiaría esos 40 autores, y los autores del Nuevo Testamento
¿cierto? Para poder, los apóstoles y otros y discípulos entonces guiaría para poder escribir el Nuevo Testamento, y entonces explicarían lo que significa el Evangelio concretado por el Señor en la cruz del Calvario, la doctrina del Evangelio, porque el Evangelio no es el plan de salvación. A veces la gente dice, ¿y te leyeron el plan de salvación? Sí, esa es la estructura del Evangelio. La estructura del Evangelio es que Cristo murió, 1 Corintios capítulo 15, ¿conforme a qué? A las 1 Corintios capítulo 15, Cristo murió conforme a las Escrituras. ¿Ah? Fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras, apareció, es cierto, más de 500 como testimonio. Esa es la estructura del Evangelio. Pero ahora tenemos que entender, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que creer. Pero ¿por qué murió? Y Pablo lo explica en Romanos, capítulo 1 al 11. ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué hace la muerte de Cristo? ¿Ah? Ya el pecado no reina en nosotros. El pecado ya no se enseñará de nosotros. Él explica, el Evangelio es una doctrina, el Evangelio eterno de Dios, que nos dice de que el hombre debe dejar de creer que es su propio Dios. ¿Qué ocurrió en el huerto del Edén? ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? Lo que ocurrió es que ellos no le creyeron a Dios. Ellos desestimaron la voz de Dios. ¿Y qué les dijo el diablo? Los sedujo con que, ¿sabe Dios que el día que comáis de ese fruto seréis como Dios? Es el veneno del diablo que quiso ser como Dios. Se lo trajo al hombre. Tú puedes ser como Dios. Y el hombre cayó en una idolatría constante, que es el hedonismo. El culto al yo. El culto a lo que yo creo que es correcto, no Dios. Y en el Evangelio lo que sucede es que yo dejo de pensar que yo tengo la última palabra. La tiene Dios, y Dios pone sus palabras en mi corazón para guiarme a dar gloria a Dios, y ya sea que coma o que beba, que haga cualquier cosa sencilla, lo haga todo para la gloria de Él. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que esforzarnos, no para ganar la salvación, pero sí para que nosotros podamos hacer que el nuevo pacto sea propicio en nuestras vidas. Es decir, el creyente no deja de ser ignorante porque piensa que por osmosis va a comprender todas las cosas. No, él necesita crecer, él necesita propiciar que el Espíritu Santo le ilumine. Ese es el último estudio que vamos a tener. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versos 2 al 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice Pablo, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, porque ese es el propósito de Dios, producir en nosotros. Quedan 6 minutos, nada más. Escucha, mira. Se puede traducir como, si quieren termino ahora. Yo como escuché a alguien digo, perdón. No, si no, yo termino, no hay problema. Yo puedo seguir allá con los que quieren. Ok. Entonces, se puede traducir como llevad a cabo continuamente. El verbo está en presente del imperativo, ya sea en medio o pasivo. El griego tiene una particularidad. El griego no solamente tiene verbo activo y verbo pasivo, tiene también medio. El verbo activo, el sujeto hace la acción. El verbo pasivo, el sujeto recibe la acción. Pero en el griego hay un verbo medio, el sujeto realiza la acción y es beneficiado por la acción. La realiza y la beneficia. ¿Notas el concepto aquí? El creyente se ocupa y se beneficia de eso. El Espíritu Santo obra en él. La palabra de Dios es la que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Pablo le dice a los tesalonicenses, la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Los energiza. Por eso que nosotros debemos estudiar la Biblia. Por eso que un estudio bíblico no puede durar media hora, ¿te das cuenta? Porque en media hora no comprendes nada. Ni tú hoy día comprendiste todo lo que hablamos. Tenemos que repasar esto varias veces, ¿verdad?
Pero al menos algo entendiste o no. Al menos algo hoy día comprendiste. Al menos vas a entender que cuando decimos que la letra mata, ¿nos referimos a qué? No a la doctrina. Entonces hoy día ya no vas a caer más en esa tontera de no comprender lo que estás diciendo. Entonces, ya finalizando, 4 minutos. La palabra de Dios energiza. Si yo saco una lámpara, un enchufe, ¿sigue alumbrando? No. ¿Sí? A no ser que tenga pilas también, ¿no? Pero si yo saco la lámpara, yo saco el enchufe que energiza la lámpara, ¿qué pasa? Se apaga, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual energeo, obra en vosotros los creyentes. Esa es la palabra griega, energeo, ¿de dónde viene la palabra qué? Energía. ¿Ok? La palabra ilumina el nuevo nacimiento. 1 Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe. La Biblia textual lo traduce como no acepta las cosas que son del Espíritu. Creo que en la Reina Valera, allí aparece con minúscula o no. Pero bueno, después lo veo eso. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locuras. Literalmente son necedades. ¿Viste lo que dice Pablo también? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Ah? Y no las puede entender. Ahí la palabra griega es ginosko. Entender el significado de algo por experiencia, no por mero dato. Entonces, si no, la palabra sería oida. No es un mero dato, sino comprender por la experiencia. El creyente no solo te dice, mira, yo entiendo esto, yo lo he vivido. Yo no entiendo cómo, pero yo antes era así y ahora soy de esta manera. No lo entiendo, porque es la obra del Espíritu. Yo antes era dado a esto, antes no me importaba hacer esto, pero ahora no puedo. Yo no te puedo explicar cómo ocurrió eso, pero algo ocurrió en mí que yo sé que ahora no soy el mismo de antes. Eso es experiencia, ¿ok? Entonces, en cambio, lo espiritual, dice, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga. Ahí la palabra anacrino es un término legal. Discierne las cosas, las juzga. Sabe entender lo que está bien y lo que está mal. Todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No es comprendido por el que no es creyente. Por eso que cuando tú hablas ciertas cosas con un no creyente, ese no creyente, ¿desde qué estás hablando? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Y las pondré en sus mentes y en sus corazones. Ya no es la tabla de la ley afuera, es en nosotros. Finalmente, la palabra entra en un conflicto con nuestra forma de pensar, sin lugar a duda, y este es el texto que nos va a llevar posteriormente al último estudio, 2 Corintios 10, 3, 5. Pablo está luchando con los falsos maestros. Mira lo que dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo está luchando contra los falsos maestros que estaban poniendo en cuestionamiento su apostolado, que estaban usufructuando de la gente, y Pablo tenía un gran temor, porque él como apóstol de Cristo sabía que si la gente no aceptaba al predicador, al verdadero predicador, su vida espiritual corría riesgo. Y Pablo les hace recordar a los corintios, nuestras armas no son carnales, son poderosas, son armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Ahí Pablo está hablando de argumentos mentales en contra de la verdad, derribando argumentos, dice Pablo. Logizomus es la palabra en el griego. La idea de esa palabra logizomus o logizomai es ese argumento que trata de justificar la incredulidad delante de Dios y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, contra esas personas que dicen, hey, bueno, pero es que yo soy así y no me vas a venir a cambiar porque yo nací así. Yo creo que me gustan
las personas de mi mismo sexo y yo nací así. No, tú no naciste así. No, yo nací así. Ahora, muchas veces me ha tocado aconsejar a gente así y lo primero que le pregunto es eso. ¿Qué crees tú? ¿Que tú decidiste ser así o tú naciste así? Porque si la persona te dice que nació así, ya está perdida la batalla porque él ha levantado un argumento que no se puede derrumbar porque él cree en su mente que él. Ahora si él dice, yo decidí esto, hay una posibilidad. Porque una decisión, como cualquier otra decisión pecaminosa, puede llevarnos a la verdad de Dios, al arrepentimiento, ¿verdad? Lo que quiero que quede claro para la próxima sesión es que nosotros tenemos el poder en nosotros, a través del Espíritu Santo y el nuevo pacto, para dejar de ser ignorantes de la fe. ¿Amén? Amén.